bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 días. Como ya les había anunciado al principio del programa, hoy vamos a estar haciendo una consecución de lo que venimos hablando en la semana respecto a la situación de las obras públicas. Hemos hablado con el sector privado. Ayer, recordarán, hablábamos con la gente del Banco Nacional de Fomento sobre las posibilidades de fondeo a las empresas constructoras. Y hoy está con nosotros el viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, el señor Carlino Velázquez, a quien saludamos y le damos gracias que esté con nosotros esta mañana en el canal. ¿Cómo te va, viceministro? Muy buenos días. Buen día, Samuel. Muy buenos días también para la teleaudiencia. Y bueno, y charlemos un poco de lo que estamos haciendo y cuáles son algunos inconvenientes que hoy día estamos teniendo. Sí, justamente por eso estábamos queriendo conversar con usted, viceministro, para tener de primera mano. Yo comentaba recién, estuvimos hablando con la gente del sector de la construcción. Ayer hablaba con Carlos Florentín, con el presidente del BNF, sobre esta alternativa que se llegó a hablar, a mencionar un poco de algún tipo de asistencia financiera por parte del BNF para poder ir haciendo los pagos a las empresas contratistas. Y queríamos saber de primera mano de ustedes cómo se está negociando, cómo se está hablando, de qué manera se pueden ir honrando esas deudas como para que las obras no paren, porque nos decía Joaquín Fernández antes de ayer cuando hablábamos de que ellos veían que hay unas 50 obras, de que tienen miedo que eso se queden ya sin recursos como para seguir ejecutándolas. Entonces, por eso queríamos trasladar también la consulta a ustedes de qué manera se estaba trabajando como para que eso no suceda. Este año estamos un poco más flojos, digamos, con el financiamiento por las consecuencias, digamos, de la pandemia, la baja recaudación que tiene el gobierno y la dificultad también ya de contratar nuevos préstamos, ¿verdad? Por lo tanto, las obras públicas que generalmente eran el primer fusible, digamos, cuando había baja recaudación, hoy día también más o menos estamos yendo hacia esa situación, nosotros, ¿verdad? Porque el tema de salud también hay que cuidar y bueno, hay pocos recursos, no podemos financiar todo lo que quisiéramos o todo lo que necesitamos luego de obras públicas en este tiempo. Entonces hay que elegir y priorizar estas obras, ¿verdad? Y estos proyectos, ¿verdad? Y ahí surgen entonces opciones para seguir con el financiamiento de las obras ya preexistentes, ¿verdad? Porque las obras que se están dinamizando hoy día y la que mencionaste justamente que hablaron la gente de los gremios de la construcción, Cavialpa y Capaco, son proyectos plurianuales que comenzaron hace 1, 2 y en algunos casos hasta 3 años atrás, ¿verdad? Y que de la noche a la mañana no se puede parar, ¿verdad? Porque las obras públicas no son como en simples, porque bueno, uno hace una ruta, hay un proceso, digamos, material detrás de eso, en el sentido de que hay que hacer las carpetas, toda la conformación, digamos, de la base y compañía, que si en algún momento paramos, eso se echa otra vez a perder, ¿verdad? Si es que no se terminó todavía la obra, ¿verdad? Entonces, hay mecanismos, sin embargo, ¿verdad? Internos, locales, que estamos barajando para ver cómo podemos solucionar el problema del financiamiento, ¿verdad? Y ahí surgen entidades financieras privadas y públicas también, como el caso del BNF, que querían financiar a corto plazo estos proyectos que estamos teniendo en andamiento para que estas no paren y también se ralentice la economía en su conjunto, ¿verdad? Porque hay que entender que el sector de la construcción, básicamente el sector nuestro, ¿verdad? Mueve algo así como 310, 320 mil personas que son las que finalmente también tienen un efecto multiplicador grande en la economía, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la posibilidad de que entidades financieras entren más al sistema para financiar a corto plazo hasta que el gobierno consiga, digamos, algún financiamiento de mediano y largo plazo o se recuperen las recaudaciones tributarias. Totalmente. Y sobre eso, ¿cómo se está analizando? Porque ayer le preguntábamos al presidente del BNF, él nos decía, yo no puedo salir de deudor del mismo Estado, ¿verdad? O sea, no puedo pagar las cuentas del MOPC, pero lo que sí puedo hacer es otorgarle líneas de crédito directamente a los contratistas y después cuando ellos reciban su desembolso, que eso se vaya reponiendo. ¿Algo de eso se está analizando puntualmente con alguna propuesta para estas empresas que están reclamando estos pagos, viceministro? No, ya desde el año pasado era lo que nosotros llamamos sesión de facturas, que es una suerte de factoring, un instrumento financiero sumamente común en cualquier plaza financiera medianamente desarrolladora. Y
Eso se hizo con unas 3 o 4 entidades financieras del sector privado el año pasado, sin ningún inconveniente, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sin embargo, esas son líneas de crédito de corto plazo. Yo entiendo lo que dice el presidente del BNF, no se puede financiar al Estado. Sin embargo, estos son financiamientos de corto plazo a las empresas para que el Estado, digamos, no tenga que estar en ese financiamiento de corto plazo, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, una entidad, una empresa constructora que tiene derechos hacia el Ministerio de Obras Públicas, que está presupuestado su pago, pueda presentar ese papel a una entidad financiera y solicitarle un anticipo, ¿cierto? Hasta que nosotros, a través de, digamos, del Ministerio de Hacienda que nos tiene que fondear, le paguemos finalmente a la empresa o a la entidad financiera que adelantó esos recursos. En eso estamos trabajando. Como ya mencioné, ya es una práctica común eso en el sector privado o con un par de entidades financieras privadas. Y ahora quisiéramos también que participe de eso el Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Que también es una entidad financiera que hoy día está con mucha liquidez. Hay que entender que el Banco Central hizo un gran esfuerzo, un gran sacrificio para acomodar una enorme liquidez en el mercado para que no pare el circuito de circulación del dinero, digamos, para que todo el mundo siga teniendo crédito y a una tasa muy razonable. El Banco Central ha bajado las tasas muy fuertemente y eso hay que considerar, hay que utilizarlo. O sea, los bancos no deberían digamos, de salir de ese esquema. Y bueno, estamos con eso y también tratando de incluirle al Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Así como mencionaste, el Banco de Fomento tiene en su carta orgánica algunas limitaciones para financiarle al gobierno, al déficit fiscal básicamente, ¿verdad? Sin embargo, estos son financiamientos más de corto plazo donde participan también las empresas con algún tipo de garantía y bueno, finalmente lo que necesitamos es que a corto plazo se cubra esos requisitos, o mejor dicho, esos financiamientos para que a mediano plazo el gobierno pague la deuda con algún crédito o con la recuperación de los impuestos. Ahora, respecto a los números, quisiera precisar con usted, viceministro, porque ellos nos hablaron de un monto de aproximadamente 220 millones de dólares, que es la deuda pendiente que está con las constructoras. ¿Es realmente ese número o ustedes manejan otra cifra, viceministro? Hay alguna diferencia porque muchas veces las empresas cuando presentan una factura, digamos, ya consideran que es una deuda, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, hasta que se perfeccione eso o se conforme toda la factura, todo el procedimiento de revisión, nosotros no la consideramos todavía, ¿verdad? Ahí quizás tengamos alguna diferencia, pero fácilmente está por encima de los 150 millones de dólares. Ya. Y una cosa que también a nosotros nos preocupó también, que nos dijo que hay unas 50 obras que están ahora en ejecución y ellos creían que con esta falta de pago y el oxígeno que habían tenido para aguantar hasta acá, se les estaba acabando y decían que si en 10 o 15 días a más tardar no había una solución financiera, algunas de ellas comenzarían a tener que paralizarse. ¿Algo de eso se está evaluando también para que no ocurra, viceministro? Lo que mencionan las empresas es cierto. Si nosotros no pagamos las cuentas, yo no sé cómo podrían pagar, excepto que a menos que vayan a buscar financiamiento en el sistema financiero, que a su vez tiene un costo, ¿verdad? Realmente la situación es una situación, digamos, que hay que considerar para no cortar la circulación, digamos, de dinero, la recuperación de la economía que estamos esperando ver ya este año. El año pasado caímos muy poco justamente por la dinámica de la construcción, ¿cierto? La construcción con las obras públicas. Siempre nos dicen los constructores que el año pasado fue un año relativamente bueno para mover la economía, aunque quizás como hubo mucha competencia también entre ellos, los márgenes se redujeron. El año pasado tuvimos precios muy bajos por kilómetros de rutas, por metros cuadrados de puentes, porque justamente la competencia entre empresas y la gran eficiencia, digamos, al momento de pagarle a las empresas puntualmente, hizo que eso se diera, ¿verdad? Que las ofertas sean muy buenas para el sector público, para el Estado, ¿verdad? Este año, pues, empezamos con una caída ya al mes de abril de 21% en la ejecución.
comparado con el año 2020, ¿verdad? Por lo tanto, hay menos flujo de dinero, de recursos a las empresas, estamos teniendo menos recursos también, y hay que entender eso porque el gobierno también está muy cauto a la hora de contratar nuevos empréstitos, nuevos créditos, por más que tenemos en el mercado eso disponible. Por un lado, por otro lado, las recaudaciones se están recuperando, pero no todavía en la dinámica en que necesitamos para pagar puntualmente las obras públicas, por ejemplo. Entonces, toda esa serie de cosas que se dan hacen que se dé justamente lo que estabas mencionando, ¿verdad? Una ralentización en los pagos y con la posibilidad de que en algún momento algunas obras paren. Tenemos entendido que un par de obras ya están ralentizadas, ¿verdad? En lugar de contratar 100 personas en todo tiempo, por decir un número, ¿verdad? La contratación está entre 50 y 60, ¿verdad? O sea, en algunas obras sí ya estamos viendo que está pasando eso, ¿verdad? Y eso es lo que hasta cierto punto también nos preocupa un poco a nivel global de la economía para que no se dé, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que hacer todo, algún tipo de esfuerzo, un acuerdo también, si se puede decir, político, ¿verdad? Para generar este financiamiento para las obras públicas que, además de ser necesarias en este momento, también son importantes para la recuperación de la economía. Totalmente, totalmente. ¿Y hay posibilidades de poder alcanzar algún acuerdo o llegar a algún tipo de solución financiera en las próximas 2 semanas como para evitar que por lo menos las obras de mayor envergadura y que emplean a mucha gente no se detengan, viceministro? De cerca con el fisco, con el Ministerio de Hacienda, entendemos la situación por la que ellos están pasando. Nosotros somos un punto más dentro de todos los puntos, digamos, de requerimientos que ellos precisan y estamos viendo los mecanismos más apropiados para generar este financiamiento alternativo a través del sistema bancario, ¿verdad? Porque si nosotros nos atrasamos en el pago de las facturas a las constructoras, al final el gobierno tiene que volver a pagar intereses moratorios, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esto es automático, ¿verdad? Si le pudiéramos asegurar a las constructoras un pago automático y un pago rápido, una consideración rápida de estos intereses moratorios, ellos no tienen problema de acudir a los bancos. Y los bancos tienen recursos, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando uno mira el pasado, esas cosas no ocurren tan automáticamente, muchas veces por la rigurosidad y digamos también por cierta burocracia que tiene el presupuesto mismo, ¿verdad? El presupuesto de la nación, ¿verdad? Acuérdense que nosotros manejamos dinero público, por lo tanto no podemos hacer compromisos que no pudiéramos, digamos, después sostener con el presupuesto, ¿verdad? Entonces, en eso estamos trabajando hoy día con el Ministerio de Hacienda para encontrar una alternativa, digamos, a no tener que endeudarse el gobierno de entrada por un monto grande, sino más bien a darle participación a los bancos para que estos financien, digamos, parceladamente a las empresas y luego en el tiempo, cuando se recupere, digamos, las recaudaciones o se pueda conseguir algún crédito ventajoso, entonces ahí se vaya, digamos, cancelando estos compromisos. Claro, sí. A ver, el temor que nos decían algunos empresarios del sector de la construcción es, bien, yo puedo ir a pedir el crédito y probablemente me van a dar BNF o alguna otra entidad, pero el problema está en que el que firma el documento, el que firma el compromiso es mi empresa, y si después no se liberan los fondos a tiempo, soy yo el que tiene que asumir de nuevo los intereses y devolver ese dinero, y si están paradas las obras no tengo forma de generar recursos. Entonces, por eso es que había también como un poco de temor sobre esa figura, pero entiendo que se está buscando la forma de evitar que eso ocurra, viceministro. Es que el gobierno, finalmente el fisco, el Ministerio de Hacienda, haga un reconocimiento también de los intereses moratorios de una manera automática y no tan burocrática, ¿verdad? De tal manera a que si se presenta un documento y no se paga por falta de recursos, automáticamente ya se generan esos intereses moratorios, pero también a una tasa razonable, ¿verdad? Hay que entender que el gobierno tiene, digamos, acceso a un crédito muy barato a nivel internacional y a nivel del mercado financiero local también, y esa debería ser también la tasa la tasa máxima a la que vamos a comprometernos como Estado, ¿verdad? A pagarle luego a los proveedores.
por un lado. Y por otro lado, eso debería darle la suficiente seguridad a los bancos de que esto es un compromiso cuasi soberano, ¿verdad? En el sentido de que quien se va a hacer cargo a mediano plazo de estos compromisos va a ser el gobierno, ¿verdad? Y no la empresa, ¿verdad? Porque el gobierno, perdón, la empresa ya presentó en tiempo y forma este requerimiento y nosotros ya lo hemos aceptado, ¿verdad? Y entonces, hoy día estamos justamente en esa etapa de analizar qué se puede hacer o cómo se puede instrumentar un protocolo, digamos, de reconocimiento automático y tácito de los intereses moratorios para que finalmente eso no sea parte de los costos de la empresa, ¿verdad? Porque la empresa cuando participa en una licitación ya incorpora un costo financiero. Ahora, si queda corto en el costo financiero, pues lo va a llevar a pérdida, ¿verdad? Estos costos financieros que estamos trasladándole hoy día a las empresas no estaban previstos en sus esquemas porque nosotros no teníamos que pagar esto en tiempo y forma, estos compromisos, ¿verdad? Y no lo estamos haciendo. Totalmente. Quiero comentarte un poco, viceministro. Nosotros al inicio de esta entrevista hemos lanzado una encuesta a través de nuestras redes sociales y quería contarte un poco los resultados que estamos teniendo. Le preguntamos a la gente cuál es la obra de infraestructura más emblemática que está en ejecución y te digo los resultados que estamos teniendo porque de repente le puede dar también un pantallazo a ustedes de cómo la gente percibe estas obras que se están encarando. El puente Chacoí nos dice el 14,6%, la costanera de Pilar el 9,7%, la ampliación de la ruta 2 el 38% y el 37% nos dice la ruta bioceánica. O sea, lo que tiene que ver con rutas de todo tiempo que nos conecten son las dos, por lo menos, opciones que más la gente está votando, con lo cual hay también una fuerte aceptación de la gente sobre esas obras que se están llevando a cabo. Justamente, si te fijas ahí, Samuel, las obras que ni siquiera están cerca de Asunción son las que tuvieron más votación, digamos, la bioceánica, por ejemplo. La bioceánica, uno si hace un estudio de si es rentable o no es rentable hacerlo, uno va a encontrar que no es rentable porque nadie circula por ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a circular por ahí si no había luego nada, ¿verdad? Entonces, ese tipo de obras son las obras que generan su propio mercado hacia adelante, ¿verdad? Y hoy día estamos haciendo el primer tramo de la bioceánica, tenemos dos tramos más, tenemos un segundo tramo que va a ir desde, creo que había un cruce Montañía, algo así, hasta Mariscal Estigarribia y de Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo, ¿verdad? El tercer tramo, ¿verdad? Para el tercer tramo ya tenemos financiamiento de Fonplata y es cuestión nada más de formalizar eso, ¿verdad? Y esos son obras que si uno hace un estudio de factibilidad ahora y cuántos camiones pasa por ahí, ¿verdad? No se justifica, pero está la ruta y luego la ruta ya es, digamos, ya queda corta otra vez, ¿verdad? Tenemos otros proyectos que todavía no lanzamos, pero que el ministro ya mencionó, ¿verdad? Que nosotros llamamos la ruta del arroz. La ruta del arroz es una ruta que la pensamos construir desde la zona, digamos, de Benjamín Acebal, Villa Hayes hasta Concepción, pero paralelo al río. Es una zona sumamente húmeda, con muchas zonas bajas que se podría utilizar bastante para el cultivo del arroz. Hoy día esa ruta no tiene rentabilidad porque no existe, ¿verdad? Ni siquiera el trazado existe, ¿verdad? Pero hacemos esa ruta y yo te aseguro que se va a llenar, digamos, de circulación, ¿verdad? Por lo tanto, no hay una sola ruta, que alguien me corrija, que se haya construido en el pasado y que hoy se esté descomponiendo porque la gente no la utiliza. La ruta trae su propia dinámica en su entorno, ¿verdad? Y lo que se ha hecho mucho en este gobierno, que fue justamente uno de los objetivos del presidente Marito, era darle conectividad rural a pequeños distritos. Si hoy día querés irte vos a Encarnación, hay como 3 vías diferentes para llegar a Encarnación. No solamente ya ruta 1, te vas por ruta 1, puedes irte por Paraguarí, Villarrica, salir a la ruta sexta o ir por la ruta 8 y salir en Coronel Bogado, por ejemplo. O sea, la gente tiene un montón de alternativas donde pequeñas rutas que faltaban, 20, 30 kilómetros, hoy día, digamos, pueden conectar a estos distritos pequeños con la capital, ¿verdad? Para traer, no sé, mandioca hace 5 o 6 años atrás de Caguazú, uno tardaba 3 horas para llegar de Caguazú de la ciudad hasta Asunción, pero solamente 4 o 5 días a la semana podía ir a las compañías 10, 12 kilómetros para recoger el producto, ¿verdad?
Hoy día esos productos se cargan a las 6 7 de la tarde y a las 4 de la mañana ya están en el mercado de abasto, ¿verdad? Porque prácticamente hasta la casa de los productores llegan ya los asfaltados, que nosotros llamamos sistema de conectividad rural, ¿verdad? Que son estos famosos asfaltos sobre empedrados, alguna vez fueron empedrados, luego le pusimos la capa asfáltica y hoy día se utiliza para sacar productos del campo y hacerlos llegar a la ciudad. Esas son obras también muy pequeñas, pero muy rentables a nivel social y a nivel económico incluso. Una preocupación también que nos hacían, ya que hablaste de nuevos proyectos también, viceministro, era sobre cómo quedan aquellos proyectos que tenían que haber sido lanzados o las licitaciones estaban ya incluso algunos ya prácticamente terminadas, pero por esta cuestión de los recursos todavía no empiezan. ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo se está evaluando? Porque los empresarios nos decían esta semana de que al menos ellos necesitarían tener un panorama bien claro como para poder prever un poco también toda su estructura y todo lo que van a proyectarse hacia fin de año, los diversos trabajos que tienen pendientes sobre esas obras que tenían que haberse iniciado este año. ¿De qué manera están trabajando en eso como para dar también previsibilidad a las empresas en ese sentido? La pandemia vino, digamos, a modificar muchos planes. Cuando comenzó, digamos, nuestra administración, ¿verdad? Con el presidente Marito, no teníamos idea de que iba a venir una pandemia y la proyección que habíamos hecho era de un gasto en inversión de unos 1.000 a 1.200 y se pudiera llegar a 1.500 millones de dólares al año en el quinto año, ¿verdad? Evidentemente no vamos a poder hacer eso, ¿verdad? Y eso también fue lo que se publicó en el plan de gobierno, eso fue lo que se le comunicó a las empresas de construcciones y estas empresas se prepararon con ese ímpetu, ¿verdad? Sin embargo, hay que entender también que la realidad hoy día es diferente, ¿verdad? Paraguay tiene una economía y una macroeconomía sumamente ordenada y no queremos perder eso, ¿verdad? Podemos ir a los mercados, traer muchos créditos, ¿verdad? Y seguir con la dinámica, pero no sabemos qué va a pasar dentro de 2 o 3 años, ¿verdad? En el sentido de si podemos poder pagar los intereses siquiera, ¿verdad? Entonces, el gobierno está actuando también muy cautelosamente y eso hace que nosotros hoy día le prometamos o le podamos dar cierto nivel de obras a las empresas, ¿verdad? Pero quizás no más que eso por el hecho de que no se puede tampoco pagar todo, ¿verdad? Porque todos los pagos se están haciendo con deuda y esto también tiene un límite, ¿verdad? Hace unos días salió la evaluación de la evaluación soberana de nuestro país y nos mantuvieron en el mismo nivel con una proyección de estable, ¿verdad? Eso es justamente por estas cosas, ¿verdad? Que estamos teniendo una macroeconomía y unas finanzas públicas bien ordenadas, ¿verdad? Quizás haya algún espacio para dinamizar. Lo que entiendo que está haciendo el Ministerio de Hacienda es esperar el segundo semestre para ver cómo va evolucionando la economía y en función a eso asumir nuevos compromisos, ¿verdad? Hoy día tenemos ya una tasa de deuda relativamente elevada, o sea, mucho más elevada, quizás no habíamos pensado 2 años atrás llegar a estos niveles. Ahora quizás pensábamos llegar a estos niveles dentro de unos 5 a 7 años, pero llegamos mucho más rápido. Entonces, hay que tener cuidado en todo y hay que hacer algún sacrificio también en todos los frentes, como se dice normalmente. Sí, totalmente, totalmente. Por último, viceministro, entre las opciones que se hablaron con el Ministerio de Hacienda para poder buscar una solución de pago para estas empresas, se llegó a mencionar un poco, porque hace rato hablaste del tema del financiamiento a través de los bancos privados y BNF. Entre tanto, el Ministerio, ¿qué estaría pensando? ¿Algún crédito con una multilateral? ¿Alguna emisión de bonos locales como para después compensar esos compromisos que se puedan llegar a asumir a través del sistema bancario? En el presupuesto ya figura, digamos, la fuente de financiamiento de nuestro presupuesto. Y en ese sentido, el gobierno creo que está preparando un crédito, solicitar un crédito al Congreso, la autorización de lo que ya estaba luego en el presupuesto mencionado, ¿verdad? En el presupuesto se da, digamos, los gastos y se dice cómo se va a financiar. Bueno, estos gastos nuestros se tienen que financiar a través de un crédito programático, decía el presupuesto. Pero el crédito programático hay que solicitar al Congreso Nacional que autorice los detalles, digamos, internos administrativos de ese crédito, ¿verdad? Y creo que el Ministerio de Hacienda en estos días o próximamente va a enviar un pedido al Congreso para justamente obtener
financiamiento por una parte, ¿verdad? Quizás no todo lo que necesitemos porque precisamente la cautela y la posibilidad de encontrar otros financiamientos también flexibles y relativamente baratos para las empresas es también lo que se está barajando, ¿verdad? Con el sistema financiero. ¿Y se sabe el monto, viceministro, que estarían planteando al Congreso? Eso maneja el Ministerio de Hacienda en función a la necesidad. Ellos conocen nuestras necesidades, ¿verdad? Y saben más o menos también hasta cuánto podría el sistema financiero local soportar a corto plazo estos compromisos y cuánto ya definitivamente no. Entonces, en función a eso, solamente el remanente traer de afuera, ¿verdad? Porque la idea es no endeudarse en este tiempo en el exterior, sino tratar de solucionar el problema del financiamiento más bien en casa, como se dice normalmente, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, viceministro, ojalá se pueda encontrar esa fórmula que están buscando financiera y poder evitar que se paralicen esas obras que tanta falta hacen, por un lado porque reactivan la actividad económica, pero también porque preservan muchos empleos. Bien mencionaste, son más de 300.000 las personas que están vinculadas al sector de la construcción. Veíamos también datos que daba el Instituto Nacional de Estadísticas esta semana sobre el impacto que ya había tenido en el desempleo por la cuestión de la pandemia, y bueno, esto se podría llegar a agravar si es que se llegan a paralizar algunas de estas obras que generan tanto empleo. Así que ojalá se pueda encontrar un punto de acuerdo y se pueda inyectar un poco de fondos para que estas empresas sigan activas y de esa manera poder seguir capeando un poco esta situación crítica que nos afecta a todos y que también está impactando a las obras de infraestructura. Así que esperemos que eso se pueda resolver, viceministro. Esto se va a solucionar, que en realidad es un problema, pero es una dificultad que de todos modos siempre la tenemos en esta institución, pero que hoy día se agravó con el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, sería muy bueno que efectivamente rápidamente se siga dando esta circulación de efectivo a través de las obras públicas y bueno, no parar de esa manera la economía. Así mismo. Viceministro, muchas gracias por tu tiempo, gracias por conversar con nosotros esta mañana de este tema y bueno, vamos a estar siempre pendientes de las novedades que podamos recibir desde el Ministerio de Obras Públicas. A usted y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, Carlino Velázquez, hablando esta mañana en Monitor Económico. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con el programa.